A pesar de las advertencias de sus compañeros, un millonario contrata a una mujer rodeada de rumores. A medida que la va conociendo, surgen descubrimientos sorprendentes que no solo reivindican su decisión, sino que también revelan misterios más profundos. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la amplia propiedad de Harrison Mills mientras los vehículos de lujo entraban en la entrada circular. Harrison se ajustó la corbata de diseño en el espejo del pasillo, preparándose para recibir a sus invitados a la cena semanal. A los 42 años, había amasado su fortuna en empresas tecnológicas emergentes, pero el éxito lo había dejado sintiéndose cada vez más aislado en su mansión de 20 habitaciones. El primero en llegar fue James Peterson, un colega empresario y amigo de toda la vida, seguido por Sarah Chen, una destacada promotora inmobiliaria, y Michael Roberts, un capitalista de riesgo. Se reunieron en la sala de estar principal, donde las copas de cristal llenas de whisky añejo reflejaban la cálida iluminación de la moderna lámpara de araña de arriba. ¿Has oído hablar de los antecedentes de tu nueva ama de llaves?, preguntó James, haciendo girar su bebida. Su voz tenía una nota de preocupación que hizo que Harrison se detuviera. Hay algunos rumores preocupantes circulando en la ciudad. Sarah se inclinó hacia adelante en su sillón de cuero italiano. Escuché que trabajó para los Blackwell antes de esto. La despidieron en circunstancias misteriosas. Bajó la voz con complicidad. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero se habló de joyas desaparecidas. Harrison mantuvo su expresión serena, aunque su interés se despertó. Había contratado a Tasha Williams a través de una prestigiosa agencia de personal hace 2 semanas, y hasta ahora, su trabajo había sido impecable. Prefiero juzgar a las personas por sus acciones, no por los rumores, respondió con firmeza. Michael negó con la cabeza. Eso es admirable, Harrison, pero ingenuo. Alguien en tu posición no puede permitirse el lujo de ser descuidado sobre a quien deja entrar en su casa. ¿Has realizado una verificación de antecedentes exhaustiva? La conversación fue interrumpida por el sonido de un movimiento eficiente en la cocina. A través de la puerta abierta, Harrison observó a Tasha trabajando. Sus movimientos eran precisos y seguros mientras preparaba la cena, su cabello oscuro cuidadosamente recogido hacia atrás, su uniforme impecable. Se movía con gracia entre los electrodomésticos de calidad industrial, revisando varios platos simultáneamente. A pesar de las advertencias de sus invitados, Harrison se sintió atraído hacia la cocina. Se disculpó y se acercó, aparentemente para verificar el progreso de la cena. Los aromas de platos perfectamente sazonados llenaban el aire. Tasha estaba emplatando un aperitivo de vieiras chamuscadas con una salsa delicada, su concentración inquebrantable. Ella manejaba los costosos ingredientes con experiencia, sin mostrar signos del nerviosismo que uno podría esperar de alguien con algo que ocultar. Harrison la observó mientras adornaba cada plato con precisión microscópica, sus movimientos hablaban de años de entrenamiento profesional. Los rumores no coincidían con lo que observó. ¿Cómo podía alguien supuestamente poco confiable mostrar tanta dedicación a su oficio? Se fijó en pequeños detalles, su ordenada estación de trabajo, la forma cuidadosa en que manejaba su costoso equipo de cocina, su enfoque metódico para medir el tiempo de cada plato. Los susurros de la sala de estar llegaron débilmente a la cocina, y Harrison vio una ligera tensión alrededor de los ojos de Tasha. Ella escuchó claramente los chismes, pero continuó su trabajo con una concentración inquebrantable. Cuando se dio la vuelta y lo sorprendió observándola, no se inmutó ni apartó la mirada. En cambio, lo miró a los ojos. Ese directamente y le ofreció una sonrisa confiada que parecía desafiar los rumores que se difundían sobre ella. La cena estará lista en 5 minutos, señor Mills, dijo, con voz firme y profesional. ¿Quiere que sirva los aperitivos ahora? Harrison asintió, estudiando su comportamiento sereno. Había inteligencia en sus ojos y dignidad en su porte que contradecían la imagen que sus amigos estaban pintando. Sí, por favor, respondió, y luego agregó, todo está bien. ¿Se ve excelente, Tasha? Su sonrisa se ensanchó ligeramente, pero siguió siendo profesional. Gracias, señor. Estoy orgullosa de mi trabajo. La declaración era simple pero tenía peso, como si respondiera no solo a su cumplido sino a la corriente subyacente de sospecha de la otra habitación. Mientras colocaba los aperitivos en una bandeja para servir,
Harrison notó una pequeña cicatriz en su mano derecha, apenas visible. Insinuaba una historia, experiencias que la habían formado. El misterio que rodeaba su pasado no lo asustaba, en cambio, lo intrigaba. En su experiencia, las personas más interesantes a menudo tenían las historias más complejas. Unos días después de la cena, Harrison se encontró trabajando desde su oficina en casa, distraído por los aromas que emanaban de la cocina. Su curiosidad finalmente pudo más que él y decidió tomar un descanso. Al entrar en la cocina, encontró a Tasha experimentando con lo que parecía ser una compleja reducción de salsa. «Algo huele increíble», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Esto es para la cena?» Tasha levantó la vista de su trabajo, ajustando el calor debajo de la sartén con precisión practicada. «En realidad, estoy probando una receta. Espero que no te importe que use la cocina durante mi descanso». Su tono era profesional, pero tenía un dejo de pasión al hablar del plato. «Para nada». «Cuéntame qué estás haciendo», respondió Harrison, genuinamente interesado. Había notado que todas sus comidas mostraban una técnica sofisticada que iba más allá de la cocina casera típica. «Es una versión moderna de una salsa francesa clásica, pero con influencias japonesas», explicó, añadiendo una cantidad de sake medida con precisión a la reducción. «He estado desarrollando esta receta durante años. El truco es equilibrar el umami con la base francesa tradicional». Mientras hablaba de cocina, su habitual actitud reservada se suavizó. «Estudié en Le Cordon Bleu durante un año antes», hizo una pausa y luego continuó con cuidado, «antes de que las circunstancias me obligaran a tomar un camino diferente. Abrir mi propio restaurante. Siempre ha sido el sueño, sin embargo». Harrison la observó mientras colocaba una pequeña porción para degustación. Su técnica era impecable, cada movimiento eficiente y decidido. «¿Por qué no has perseguido ese sueño?», preguntó, notando cómo su expresión cambió ligeramente ante la pregunta. «Los sueños requieren capital, señor Miss. Y reputación». Ella le ofreció una muestra de la salsa. «Especialmente en el negocio de la restauración. Los sabores eran extraordinarios, capas complejas que se revelaban gradualmente, demostrando tanto habilidad técnica como visión creativa». Harrison, que había cenado en algunos de los mejores restaurantes del mundo, estaba impresionado. «Se acerca la gala anual de caridad para el hospital de niños», dijo después de un momento de reflexión. «Estoy en el comité de planificación y todavía estamos buscando catering. ¿Estarías interesada en encargarte?» La mano de Tasha se detuvo sobre la estufa. «¿La gala?» «Es un evento de sociedad importante», su voz tenía una mezcla de emoción y aprensión. «¿Estás seguro de que quieres confiarme algo tan importante?» «Confío en lo que he probado y observado», respondió Harrison con firmeza. «Tu trabajo habla por sí solo. La lista de invitados incluye a varios inversores y críticos de restaurantes. Podría ser una oportunidad para mostrar tu talento». Se quedó callada por un momento, secándose las manos en el delantal mientras consideraba a la oferta. La gente que asiste a estos eventos tiende a tener ciertas expectativas sobre quién pertenece allí. Sus palabras fueron cuidadosas, mesuradas. «Y hablan». «Déjalos hablar», dijo Harrison, sorprendiéndose a sí mismo con su actitud defensiva. «A veces, la mejor manera de silenciar los rumores es demostrar que están equivocados con acciones». La expresión de Tasha pasó de la incertidumbre a la determinación. «¿Cuándo es la gala?» «Dentro de 3 semanas, el sábado. Esperamos a unos 200 invitados». Harrison la observó mientras calculaba mentalmente la logística y ya estaba planeando. «Tendrás acceso total a la cocina y al personal que necesites. Tendré que presentar un menú propuesta», dijo, mientras buscaba un cuaderno. «Y deberíamos hablar de restricciones dietéticas, estilo de servicio, horarios». Su formación profesional era evidente cuando rápidamente enumeró las consideraciones. «Tengo plena confianza en usted», dijo Harrison, notando cómo sus ojos se iluminaban mientras comenzaba a esbozar ideas. «Aunque admito que tengo un motivo egoísta. Estoy cansada del mismo catering predecible que siempre tienen estos eventos». Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. «Señor Miss, puedo prometerte una cosa, mi comida nunca es predecible». Cuando Harrison salió de la cocina,
Se encontró esperando la gala con un entusiasmo que no había sentido por tales eventos en años. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que al poner a Tasha en el centro de atención, podría estar poniendo en marcha eventos que cambiarían sus vidas de maneras que no podía predecir. Esa noche, la vio trabajando hasta tarde, rodeada de libros de cocina y notas, completamente absorta en su planificación. Verla tan concentrada, tan apasionada por su oficio, le hizo cuestionar todo lo que sus amigos le habían advertido. Fueran cuales fueran los secretos que guardaba, Harrison estaba cada vez más seguro de que no eran lo que todos suponían. La noche de la gala benéfica transformó la finca Miss en una exhibición de elegancia y arte culinario. La cocina zumbaba con un caos controlado mientras Tasha dirigía a su personal temporal con la precisión de un comandante experimentado. Había pasado semanas planeando cada detalle, y ahora había llegado el momento de la verdad. Entre los invitados se encontraba Anton Reeves, uno de los críticos gastronómicos más influyentes de la costa este, conocido por terminar su carrera con una sola reseña. Su inesperada presencia añadió una capa extra de presión a la velada. Harrison se fijó en él inmediatamente, un hombre alto y delgado con gafas de montura metálica que llevaba una pequeña libreta y estudiaba cada plato, con intensidad quirúrgica. El primer plato salió de la cocina, una bisque de marisco deconstruida que desafiaba la tradición. Harrison observó cómo los camareros servían los platos con una eficiencia coreografiada, cada plato era un reflejo de la perfección. El comedor se sumió en ese silencio particular que se produce cuando la comida trasciende el mero sustento para convertirse en arte. Extraordinario, murmuró la señora Bradford, una notoria crítica social que rara vez ofrecía elogios. ¿Quién dijo que preparó esto? Levantó la cuchara y examinó el juego de luz a través del consomé cristalino. Antes de que Harrison pudiera responder, Anton Reeves lo interrumpió. La técnica aquí es notable. Claramente se trata de alguien con formación clásica. Hizo una nota en su pequeño libro. Aunque hay un toque innovador que sugiere una influencia más contemporánea. Plato tras plato surgieron, cada uno generando más entusiasmo entre los invitados. El menú de Tasha contaba una historia, una que mezclaba tradición con creatividad audaz. Un plato de pechuga de pato perfectamente chamuscada venía acompañado de una salsa que incorporaba elementos japoneses inesperados, que recordaba el experimento que Harrison había presenciado semanas antes. Desde su posición cerca de las puertas de la cocina, Harrison podía ver a Tasha trabajando. A pesar de la presión, se movía con autoridad tranquila, probando, ajustando, inspeccionando cada plato antes de que saliera de su dominio. Se había transformado de su ama de llaves en algo completamente diferente, una artista en su elemento. Los susurros que alguna vez habían llevado rumores ahora llevaban elogios. Harrison escuchó fragmentos de conversación, formada en Francia, aparentemente. Y, perfiles de sabor tan sofisticados. Incluso aquellos que habían expresado más abiertamente sus dudas se sintieron conquistados por la evidencia innegable de su talento. Anton Reeves se animó cada vez más a medida que avanzaba la comida, rompiendo su habitual comportamiento estoico. Durante el plato principal, un solomillo de ternera perfectamente ejecutado con una preparación revolucionaria de hongos, incluso se puso de pie para ver mejor el plato. Esto no es simplemente una buena cocina, es un chef que supera los límites de la cocina moderna y muestra un profundo respeto por las técnicas fundamentales, declaró a sus compañeros de mesa. Debo hablar con el chef. El postre fue el broche de oro que Tasha había estado preparando. Una creación de chocolate que combinaba las habilidades de la pastelería francesa con la precisión arquitectónica. Cuando los camareros presentaron los platos, un jadeo audible recorrió la sala. El postre no era solo comida, era una declaración de capacidad y visión. Harrison aprovechó el momento para dirigirse a la cocina. Encontró a Tasha revisando los últimos platos de postre, su bata de chef todavía impecable a pesar de las horas de trabajo. Están preguntando por ti, dijo en voz baja. En particular por Anton Reeves. Las manos de Tasha se detuvieron sobre el plato que estaba inspeccionando. ¿Anton Reeves? Una mezcla de emociones cruzó su rostro, esperanza, miedo, determinación. No sabía que estaría aquí. Sal, la animó Harrison. Te has ganado este momento. Ella vaciló, luego cuadró los hombros y asintió. Cuando salió de la cocina,
La confianza que mostraba mientras cocinaba pareció vacilar ligeramente ante la multitud. El escrutinio que estaba a punto de recibir. Anton Reeves se acercó a ella de inmediato. Un trabajo extraordinario, dijo, extendiendo su mano. Tu trabajo con las salsas es particularmente impresionante. La forma en que has integrado las influencias orientales manteniendo la integridad clásica. ¿Dónde te formaste? Cuando Tasha comenzó a explicar sus antecedentes, Harrison notó que algo cambiaba en la habitación. La élite social que una vez había susurrado detrás de sus manos sobre su misterioso pasado ahora se inclinó para escucharla hablar sobre técnica e inspiración. Su conocimiento y pasión eran innegables, y en ese momento, su cocina le había dado una voz que exigía respeto. El crítico pasó casi 20 minutos discutiendo varios platos con ella, su cuaderno olvidado mientras participaba en una animada conversación sobre su visión de la cocina moderna. Debes saber, tendrías que dirigir tu propia cocina, dijo finalmente, con el peso de su tono, propio de alguien cuyas opiniones han dado forma a sus carreras. Este nivel de talento merece una muestra adecuada. El día después de la gala, Harrison encontró a Tasha en la cocina, limpiando y organizando metódicamente a pesar de haber trabajado hasta altas horas de la noche. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, resaltando las ojeras bajo sus ojos, evidencia de su dedicación a la perfección en el evento. Tengo una propuesta para ti, dijo Harrison, dejando su taza de café. Había pasado la mayor parte de la noche pensando en esto, inspirado tanto por el éxito de la gala como por el evidente impacto que había tenido en la comunidad. ¿Y si pudiéramos ayudar a otras personas talentosas que no han tenido las oportunidades adecuadas? Tasha hizo una pausa en su trabajo, prestándole toda su atención. ¿Qué está sugiriendo exactamente, señor Miss? Un programa de educación culinaria para jóvenes desfavorecidos, explicó, entusiasmándose con el tema. Combinado con un restaurante donde puedan formarse. Podríamos ofrecer becas, pasantías, experiencia en el mundo real. Tu historia de anoche conmovió a la gente, Tasha. Les hizo darse cuenta de que el talento no siempre tiene el lujo de seguir un camino tradicional. Su expresión cambió a través de varias emociones, interés, emoción y luego algo que parecía miedo. Ese es un proyecto ambicioso, dijo con cuidado, reanudando la limpieza con más intensidad de la necesaria. Serías perfecta para liderarlo, continuó Harrison. Tienes las habilidades, la visión, y lo más importante, entiendes por lo que estos niños podrían estar pasando. La fundación podría. No puedo, interrumpió Tasha, con voz aguda. Dejó el paño de limpieza y agarró el borde del mostrador. Lo siento, pero no puedo ser la cara de algo así. La gente hará preguntas. Querrán saber más sobre mis antecedentes, mis credenciales. Sacudió la cabeza. Es mejor si me quedo en segundo plano. Estudio de Harrison, tienes miedo, observó, sin crueldad. Pero te vi anoche. Vi cómo cobrabas vida compartiendo tus conocimientos con el personal, con qué naturalidad tomabas el mando. ¿Por qué te reprimes? Los nudillos de Tasha se pusieron blancos contra el mostrador. No lo entiendes. En este mundo, tu mundo, la reputación lo es todo. Un error, un esqueleto en el armario y todo se desmorona. Lo he visto pasar. Entonces ayúdame a entender, dijo Harrison, acercándose. Porque lo que entiendo es que anoche, uno de los críticos más respetados de la industria dijo que deberías dirigir tu propia cocina. Lo que entiendo es que tienes un don que podría cambiar vidas. ¿Y qué pasa cuando descubren que no soy lo que creen que soy? Su voz tembló ligeramente. Cuando descubran que soy, se contuvo, respirando profundamente. Aprecio la oferta, señor Miss, pero no puedo arriesgarme. Harrison se apoyó en el mostrador y pensó con cuidado sus próximas palabras. Cuando fundé mi primera empresa, todo el mundo decía que era demasiado joven, demasiado inexperto. Había abandonado la universidad, un hecho que a mucha gente le encantaba señalar. Pero, ¿sabes qué? Esas dudas, esos susurros, me empujaron a trabajar más duro, a demostrarles que estaban equivocados. Notó que la postura de Tasha se suavizaba ligeramente mientras hablaba. Mi formación no es tan pulida como la gente supone. Cometí errores, tomé atajos de los que no estoy orgulloso.
Pero aprendí de ellos y ahora tengo la oportunidad de ayudar a otros a evitar esas mismas dificultades. Es diferente, insistió Tasha, pero con menos convicción. Lo es, desafió Harrison con suavidad. Todos tenemos partes de nuestro pasado que desearíamos poder cambiar. Pero lo que importa es lo que hacemos con nuestro presente. Piensa en los niños que podrían beneficiarse de esto, niños que podrían estar donde tú estuviste una vez, necesitando que alguien crea en ellos. Tasha se quedó en silencio durante un largo momento, y Harrison casi podía ver la batalla interna que se desarrollaba detrás de sus ojos. Finalmente, habló, su voz apenas por encima de un susurro. Tendría que hacerlo a mi manera. Sin concesiones en los estándares de capacitación, sin tomar atajos para complacer a los donantes. Por supuesto, asintió Harrison rápidamente, con la esperanza creciendo en su pecho. Lo estableceríamos como una fundación adecuada. Todo legítimo, todo transparente. Hizo una pausa y luego agregó, sea lo que temes, Tasha, podemos enfrentarlo juntos. No solo te estoy ofreciendo un trabajo, te estoy ofreciendo una asociación. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, como si lo viera claramente por primera vez. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué correr el riesgo? Porque un talento como el tuyo no debería estar escondido en una cocina privada. Porque cada persona merece una segunda oportunidad, o una prim. ¿Y por qué? Sonrió levemente, he aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas. La semana siguiente, Harrison y Tasha estaban sentados en su estudio, rodeados de planes preliminares para la fundación. La noche se había hecho tarde y las barreras formales entre empleador y empleado se habían suavizado con las horas de trabajo colaborativo. Una botella de vino medio vacía estaba entre ellos y la postura habitualmente perfecta de Tasha se había relajado un poco. Cuéntame dónde aprendiste a cocinar, dijo Harrison, dejando a un lado un borrador de la declaración de misión de la fundación. Había tenido cuidado de no presionar para obtener información personal, pero algo en el momento parecía apropiado para la verdad. Tasha hizo girar el vino en su copa, mirándola fijamente como si leyera recuerdos en sus profundidades. Mis primeros recuerdos son de una cocina, no una elegante como la tuya, sino la cocina de un pequeño apartamento en Queens. Mi madre tenía 3 trabajos, así que pasaba la mayor parte del tiempo con mi abuela. Sonrió levemente ante el recuerdo. La abuela Rosa no podía permitirse juguetes ni juegos, pero podía enseñarme sobre la comida. Había trabajado en cocinas de restaurantes toda su vida, comenzando como lavaplatos y ascendiendo hasta llegar a cocinera. Me enseñó que cocinar era una cuestión de respeto, respeto por los ingredientes, por la comida. Técnicas, para la gente que estás alimentando. Harrison observó cómo su fachada profesional comenzaba a resquebrajarse, revelando destellos de la persona que había debajo. Suena extraordinaria. Lo era, asintió Tasha, suavizando la voz. Cuando enfermó, yo tenía 12 años. Las facturas médicas se comieron cada centavo que teníamos. Mi madre hizo una pausa, tomando aire para tranquilizarse. Mi madre tuvo que tomar decisiones que ningún padre debería tener que tomar. Comida o medicinas. Alquiler o tratamientos. El silencio se hizo pesado en la habitación. Harrison quería acercarse, ofrecer consuelo, pero sintió que ella necesitaba continuar. Empecé a trabajar en cocinas a los 14 años, mintiendo sobre mi edad. Lavando platos, haciendo trabajos de preparación, cualquier cosa que ayudara con el dinero. Algunos de los chefs notaron que tenía habilidad, me enseñaron cosas cuando pudieron. ¿Pero formación formal? Ese era un sueño que parecía imposible. Se levantó de repente, moviéndose hacia la ventana. Entonces tuve suerte. Un chef me tomó bajo su protección, me ayudó a obtener una beca para Le Cordon Bleu. Fue como un cuento de hadas, la pobre chica de Queens consiguiendo su oportunidad de triunfar. Su risa no tenía humor. Pero los cuentos de hadas no son reales, ¿verdad? ¿Qué pasó? Preguntó Harrison en voz baja. La vida pasó. A mitad de mi formación, la condición de la abuela Rosa empeoró. La beca cubría la matrícula, pero no los gastos de manutención. Yo, dudó, su reflejo en la ventana parecía atormentado. Tomé decisiones.
Decisiones desesperadas. El tipo de decisiones que te siguen, sin importar lo lejos que corras. Harrison se puso de pie y se unió a ella en la ventana. Todos tenemos momentos de los que no estamos orgullosos, Tasha. Acciones tomadas cuando estábamos entre la espada y la pared. Se volvió para mirarlo, con ojos feroces. ¿Sabes lo que es tener tus sueños a tu alcance, solo para verlos desvanecerse? Saber que no importa cuánto trabajes, no importa lo bueno que seas, un error de tu pasado puede borrarlo todo. ¿Es por eso que has estado trabajando como ama de llaves? ¿Escondiendo tu talento? Tasha asintió lentamente. Es más seguro. Nadie mira demasiado de cerca a la ayudante. Nadie cuestiona tus antecedentes. Simplemente, te desvaneces en el fondo. Ella rió amargamente. Hasta que alguien como tú aparece y me hace soñar de nuevo. Harrison consideró cuidadosamente sus siguientes palabras. La fundación que estamos planeando podría ayudar a evitar que otros se enfrenten a esas mismas decisiones. Es imposible. Podríamos crear becas que cubran más que solo la matrícula, brindar sistemas de apoyo reales. Lo haces sonar tan simple, dijo, pero había anhelo en su voz. No será simple, admitió Harrison. Pero nada que valga la pena lo es. ¿Y Tasha? Esperó hasta que ella lo miró a los ojos. Sean cuales sean las decisiones que hayas tomado, de lo que sea que estés huyendo, quise decir lo que dije sobre enfrentarlo juntos. Algo en su expresión cambió, una mezcla de esperanza y miedo que la hizo parecer más joven, más vulnerable. He pasado tanto tiempo protegiéndome, construyendo muros. No estoy segura de saber cómo detenerme. Entonces comenzaremos de a poco, sugirió Harrison. La fundación necesita una propuesta detallada. Concéntrate en eso, en cómo podemos ayudar a otros a evitar el camino que tuviste que tomar. Creemos algo positivo a partir del dolor. Tasha regresó al escritorio y tomó la declaración de misión en la que habían estado trabajando. Una segunda oportunidad, murmuró, pasando el dedo por las palabras. No solo para los estudiantes, sino tal vez para todos los involucrados, terminó Harrison en voz baja. Trabajaron hasta altas horas de la noche, convirtiendo las experiencias de Tasha en un marco para el cambio. Con cada detalle que compartía, cada recuerdo que transformaba en una posible solución para otros, el peso que llevaba parecía aligerarse ligeramente. Y Harrison se sintió cada vez más atraído no solo por su talento o su determinación, sino por su capacidad para convertir la tragedia personal en esperanza para otros. El anuncio de la Fundación Culinaria Miss Williams causó revuelo en la comunidad local, aunque no del tipo que Harrison había anticipado. Se sentó en su cabina habitual en el Sterling Club, un establecimiento privado donde la élite de la ciudad escuchando a Charles Wellington III, presidente del Consejo de Desarrollo Empresarial de la ciudad, expresar sus preocupaciones. De verdad, Harrison, tienes que ver cómo se ve esto, dijo Charles, cortando su filete con precisión practicada. Abrir nuestros círculos culinarios más prestigiosos a cualquiera. Devalúa toda la profesión. Harrison dejó el tenedor, su apetito disminuyendo. Estos son jóvenes talentosos que merecen una oportunidad, Charles. La misma oportunidad que tuvo tu familia hace generaciones. Eso no es lo mismo, intervino Margaret Whitmore, una prominente dueña de un restaurante, desde la mesa adyacente. Estamos hablando de traer a individuos de antecedentes cuestionables. ¿Has considerado la responsabilidad? ¿El impacto potencial en nuestra reputación como destino gastronómico? Sin mencionar, agregó Charles, bajando la voz conspirativamente, tu elección de socio en esta empresa. Todos hemos escuchado rumores sobre el pasado de tu ama de llaves. ¿Es prudente arriesgar tu reputación con alguien tan incierto? Harrison sintió que se le tensaba la mandíbula. Hace 6 meses, podría haber asentido, podría haber priorizado mantener su posición social por sobre hacer lo correcto. Pero trabajar con Tasha, ver su pasión por la enseñanza durante sus sesiones de planificación, había cambiado algo fundamental en su visión del mundo. Déjenme ser claro, dijo Harrison, su voz se escuchaba lo suficiente para llamar la atención de las mesas cercanas. Tasha Williams es una de las chefs más talentosas que he conocido. Su experiencia, sea cual sea, le ha dado una visión exacta de lo que estos jóvenes necesitan para tener éxito.
Oh, Harrison, suspiró Margaret, como si estuviera hablando con un niño ingenuo. Siempre has tenido un corazón blando. Pero esto no se trata de caridad. Se trata de mantener estándares, de proteger la reputación de nuestra comunidad. ¿Estándares? Harrison sintió que el calor le subía por el pecho. Como los estándares que mantienen a las personas talentosas fuera de las cocinas porque no pueden pagar la capacitación adecuada. ¿O los estándares que mantienen a las personas talentosas fuera de las cocinas porque no pueden pagar la capacitación adecuada? ¿Quién juzga a la gente basándose en rumores en lugar de en sus habilidades? Charles se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un susurro. Hemos oído cosas, Harrison. Sobre credenciales falsas, sobre robo. ¿De verdad quieres arriesgar todo lo que has construido con alguien así? Harrison se puso de pie y dejó caer la servilleta sobre la mesa. ¿Alguien como qué, Charles? ¿Alguien que tuvo que luchar por cada oportunidad? ¿Alguien que entiende lo que significa tener verdadera pasión por su oficio? Buscó su billetera y sacó varios billetes. ¿Sabes lo que he notado? Las personas más preocupadas por proteger su estatus suelen ser las que nunca tuvieron que ganárselo. El silencio que cayó sobre las mesas cercanas estaba cargado de tensión. Harrison acababa de romper una de las reglas cardinales de su círculo social, nunca airear los desacuerdos públicamente. «Estás cometiendo un error», le gritó Margaret mientras se dirigía a la puerta. «Esta fundación tuya nunca recibirá el apoyo que necesita. No en esta ciudad». Harrison se detuvo en la puerta y se volvió para mirar hacia la habitación. «Entonces, tal vez sea hora de que esta ciudad cambie». Condujo a casa en un estado de ira latente, pero también con un creciente sentido de propósito. La oposición a la que se había enfrentado solo reforzaba la importancia de lo que estaban tratando de lograr. Encontró a Tasha en la cocina, como de costumbre, probando recetas para su primer programa de capacitación. La vista de su concentración enfocada, la forma en que trabajaba metódicamente para perfeccionar cada plato, calmó su agitación. «¿Almuerzo duro?», preguntó ella, sin levantar la vista de su trabajo pero de alguna manera percibiendo su estado de ánimo. «Digamos que nuestro proyecto tiene algunos oponentes vocales», respondió, aflojándose la corbata. «Aparentemente, algunas personas creen que ayudar a los jóvenes chefs talentosos provocará la caída de la civilización». Las manos de Tasha se detuvieron sobre las hierbas que estaba cortando. «Por mí». Su voz era tranquila, controlada. «Porque tienen miedo al cambio», corrigió Harrison con firmeza. «Preferirían proteger su pequeño mundo exclusivo». «Es mejor que abrirles las puertas a los demás», se acercó y observó cómo se reanudaba su preciso trabajo con el cuchillo. «Pero, ¿sabes qué? Su oposición me convenció de que estamos haciendo exactamente lo que hay que hacer». Entonces, ella levantó la vista y estudió su rostro. «¿Estás realmente dispuesto a luchar contra ellos por esto? ¿A arriesgar tu posición en su mundo?» «Su mundo necesita una sacudida», dijo simplemente. «Además, he hecho mi fortuna reconociendo el potencial que otros pasaron por alto». «¿Y esto?». Hizo un gesto hacia su trabajo, hacia los planes de entrenamiento detallados esparcidos sobre el mostrador. «Esto tiene más potencial que cualquier cosa que haya visto en años». Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca. «¿Incluso con un socio con un pasado cuestionable?». «Especialmente contigo como socio». Las palabras salieron con más intensidad de la que pretendía, y algo cambió en el aire entre ellos. A medida que el verano se convertía en otoño, la Fundación Culinaria Miss Williams comenzó a tomar forma a pesar de la oposición constante. Harrison y Tasha se sentaron en lo que alguna vez había sido su comedor formal, ahora convertido en un espacio de reuniones, revisando el último revés. «Otro proveedor se retiró», dijo Tasha, deslizando un correo electrónico de cancelación sobre la mesa. «Dicen que tienen exceso de reservas, pero ambos sabemos lo que realmente está sucediendo». Harrison examinó el correo electrónico, notando que era el tercer proveedor que se retiraba en 2 semanas. «Están siendo presionados. El grupo de restauración de Margaret Whitmore tiene una influencia significativa sobre los proveedores locales. No podemos formar a los estudian. Té sin los ingredientes adecuados», dijo Tasha, con evidente frustración en su voz. «¿Y los rumores?». Empujó hacia él una revista de la sociedad local,
abierta a una columna de chismes particularmente cruel que cuestionaba tanto la legitimidad de la fundación como las credenciales de Tasa. Harrison ya había visto el artículo. Las acusaciones estaban cuidadosamente redactadas para evitar problemas legales y maximizar el daño. Necesitamos cambiar de táctica, dijo, poniéndose de pie para caminar de un lado a otro de la habitación. Están luchando contra nosotros con susurros y acuerdos secretos. Necesitamos hacer esto público, obligarlos a entrar en razón. Al aire libre. Tasa levantó la vista de su portátil, donde había estado buscando proveedores alternativos. ¿En qué estás pensando? Un evento de exhibición. Algo lo suficientemente grande como para atraer la atención más allá de nuestro círculo local. Invitaremos a críticos gastronómicos, periodistas, posibles donantes de otras ciudades. Haremos que les resulte imposible ignorar lo que estamos tratando de hacer. Intentarán sabotearlo, advirtió Tasa, pero él podía ver que la idea se estaba apoderando de su mente. Como hicieron con los contratos con los proveedores. Entonces estaremos listos. Harrison sacó su teléfono y revisó sus contactos. Todavía tengo contactos fuera de la escena de los restaurantes locales. Personas que me deben favores. Podemos traer suministros de otras ciudades si es necesario. Tasa se puso de pie y se dirigió al tablero de planificación que habían instalado en una pared. Podríamos estructurarlo como un evento de varios cursos, contando la historia de por qué esta fundación es importante. Su voz se animó a medida que trabajaba en el concepto. Cada curso representa un aspecto diferente de la educación culinaria, mostrando lo que estos niños podrían lograr con la capacitación adecuada. Harrison la observó trabajar, admirando cómo podía transformar los reveses en oportunidades. Podríamos invitar a algunos de los jóvenes que ya se han postulado al programa. Dejemos que compartan sus historias. Y demostrar habilidades básicas, agregó Tasa, tomando notas. Mostrar que el talento existe, solo necesita ser alimentado. Hizo una pausa, con el bolígrafo flotando sobre el tablero. Pero Harrison, un evento como este, con atención nacional, investigarán más profundamente mi pasado. Se movió para pararse junto a ella en el tablero. Entonces déjalos que investiguen. Lo que sea que encuentren, lo enfrentaremos juntos. Esto es más grande que cualquiera de nosotros ahora. Pasaron las siguientes 3 semanas planeando cada detalle. Harrison aprovechó sus contactos comerciales para asegurar suministros de fuentes fuera de la influencia local. Tasa trabajó con estudiantes potenciales, identificando a aquellos listos para participar y ayudándolos a preparar sus presentaciones. Los intentos de sabotaje comenzaron casi de inmediato y en los medios locales aparecieron historias falsas que cuestionaban la estructura financiera de la fundación. Los inspectores de salud repentinamente se interesaron intensamente en la propiedad de Harrison. Las pistas anónimas llevaron a investigaciones sobre posibles violaciones del código. Pero para cada obstáculo, encontraron una solución. Cuando los lugares locales misteriosamente dejaron de estar disponibles, Harrison organizó la celebración del evento en su propia casa. Cuando los proveedores de catering tradicionales se negaron a proporcionar personal, reclutaron a estudiantes de cocina de ciudades vecinas. Se están desesperando, observó Harrison una noche, mientras revisaba otra carta amenazante del bufete de abogados de Charles Wellington. Todos estos ataques, y todavía no han encontrado nada lo suficientemente sustancial como para detenernos. Tasa levantó la vista del lugar donde estaba entrenando a un grupo de estudiantes potenciales en habilidades. Con el cuchillo. Tal vez todavía no, dijo. En voz baja. Pero se están acercando. Harrison estudió su expresión. ¿Estás preocupada por algo específico? Despidió a los estudiantes para un descanso antes de responder. Hay cosas en mi pasado, Harrison. Cosas que no te he contado. Si salen a la luz durante el evento, entonces nos ocuparemos de ellas, dijo con firmeza. Mira lo que ya has logrado aquí. Hizo un gesto hacia la cocina, donde se veían rostros jóvenes y ansiosos a través de la ventana, practicando las técnicas que ella acababa de enseñarles. Eso es real. Eso es lo que importa. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios mientras observaba a sus estudiantes. Cuando tenía su edad, todo lo que quería era una oportunidad. Una persona que creyera en mí lo suficiente como para enseñarme,
para ayudarme a construir un futuro legítimo. Y ahora te estás convirtiendo en esa persona para ellos, dijo Harrison en voz baja. Lo que salga a la luz sobre tu pasado, no cambia lo que estás haciendo aquí y ahora. La noche de la exhibición llegó con una energía que zumbaba por la propiedad transformada de Harrison. El salón principal brillaba con una iluminación elegante, mientras que la cocina ampliada bullía con una actividad concentrada. Los críticos gastronómicos de las principales publicaciones se mezclaban con los potenciales los donantes y varios chefs destacados habían venido a observar. Tasa se movía por la cocina como un director de orquesta, guiando a sus estudiantes a través de sus preparaciones con autoridad tranquila. Los 2 primeros platos se habían ejecutado impecablemente, ganándose el gesto de aprobación incluso de los observadores más escépticos. Harrison observó desde la puerta, sintiendo una oleada de orgullo por lo lejos que habían llegado. Entonces notó un alboroto en la entrada. Un hombre que no reconoció estaba discutiendo con el equipo de seguridad. Algo en su insistencia desesperada llamó la atención de Harrison, y se acercó para investigar. «Por favor, necesito hablar con Tasa Williams», estaba diciendo el hombre. Su ropa era cara pero estaba arrugada, su actitud agitada. «Ella necesita saber que estoy aquí. Dile que soy Marcus Chen». El nombre desencadenó algo en la memoria de Harrison, un fragmento de conversación, tal vez, o un detalle de una verificación de antecedentes. Antes de que pudiera intervenir, Tasa salió de la cocina para verificar el horario del siguiente plato. Se quedó helada cuando vio a Marcus, y perdió todo el color de su rostro. «Hola, Tasa», dijo Marcus suavemente. «Ha pasado un tiempo». El personal de cocina había dejado de trabajar, percibiendo la tensión. Harrison se acercó a Tasa y notó que sus manos temblaban levemente. «Este no es el momento ni el lugar», Marcus logró decir, con voz apenas firme. «¿Cuándo es el momento?» Marcus dio un paso adelante, ignorando a los guardias de seguridad. «¿Cuando te hayas reinventado por completo? ¿Cuando hayas engañado a todas estas personas para que piensen que eres algo que no eres?» Harrison comenzó a intervenir, pero Tasa levantó una mano para detenerlo. A su alrededor, los invitados comenzaban a notar la confrontación. Las conversaciones se apagaban cuando se giraban para mirar. «Lo que sea que hayas venido a decir», comenzó Tasa, pero Marcus la interrumpió. «Ellos merecen saber la verdad», anunció, y su voz se escuchó a través de la habitación ahora silenciosa. «¿Sobre quién eres realmente? Sobre lo que realmente sucedió en Le Cordon Bleu». Margaret Whitmore se materializó entre la multitud. «Tal vez todos deberíamos escuchar lo que este caballero tiene que decir». Harrison vio que la cuidadosa compostura de Tasa comenzaba a resquebrajarse. Los estudiantes que había estado entrenando parecían confundidos, inseguros de si continuar con su trabajo o escuchar. «Tu chef perfecta aquí», continuó Marcus, con amarga diversión en su voz. «Ella asistió a Le Cordon Bleu. Esa parte es verdad. Pero nunca se graduó, ¿verdad, Tasa? Nunca completó el programa. ¿Por lo que pasó? Con el dinero de la beca». Los susurros se extendieron entre la multitud. Harrison vio a Charles Wellington sacar su teléfono, sin duda ya redactando un comunicado de prensa para destruir la fundación. «El fondo de becas para estudiantes desfavorecidos», continuó Marcus, tuvo algunas discrepancias interesantes ese año. El dinero que se suponía que ayudaría a varios estudiantes de alguna manera se redirigió. «Y luego desapareciste». «Eso no fue lo que pasó», dijo Tasa, su voz ahora más fuerte, la ira reemplazando al miedo. «No sabes todo sobre esa época». «Sé lo suficiente», replicó Marcus. «Lo sé porque te cubrí. Perdí mi puesto en el comité de becas tratando de ocultar lo que habías hecho. ¿Y ahora estás aquí, dirigiendo otro programa de becas?» La sala estalló en murmullos. Harrison podía ver cómo se desmoronaban sus meses de trabajo. Podía sentir que los donantes ya estaban retirando mentalmente su apoyo. Pero lo que más le impactó fue la expresión en los rostros de los estudiantes de Tasa. La confusión dio paso a la decepción. «¿Es verdad?», preguntó uno de ellos, una joven llamada Sara que le recordó a Harrison cómo debía haber sido Tasa a esa edad. «¿Robaste el dinero de las becas?». Antes de que Tasa pudiera responder, Harrison dio un paso adelante. «Lo que sea que haya sucedido en el pasado», comenzó, pero Tasa le tocó el brazo. «No»,
dijo en voz baja. Se merecen la verdad. Toda ella. Se enderezó de hombros, encarando a la multitud que se había reunido. Sí, estuve involucrada con la desaparición de fondos de becas. Pero no fue lo que piensas. Estaba tratando de guardarlo, intervino Marcus. Estalló. He visto los registros. Las transferencias, los documentos falsos. Eres buena reinventándote, Tasha, te lo concedo. Pero no puedes seguir huyendo para siempre. La seguridad finalmente logró sacar a Marcus, pero el daño ya estaba hecho. Los invitados comenzaron a poner excusas para irse. Los donantes sacaron chequeras para anular las contribuciones prometidas y los críticos que habían estado elogiando la comida momentos antes ahora tenían expresiones de desdén practicado. Harrison estaba de pie junto a Tasha, viendo cómo su visión se derrumbaba a su alrededor. Pero algo no cuadraba. La mujer que había llegado a conocer durante estos meses, su pasión por la enseñanza, su deseo genuino de ayudar a los demás, nada de eso coincidía con las acusaciones de Marcus. Hay más en esta historia, dijo en voz baja, para que solo ella pudiera escuchar. Tasha asintió, las lágrimas amenazaban pero se contenían por pura voluntad. Mucho más. Pero ahora podría ser demasiado tarde. La mañana después del desastre de la exhibición, Harrison encontró a Tasha en la cocina, empacando metódicamente sus cuchillos y pertenencias personales. La habitación se sentía vacía, la energía y la promesa de las semanas anteriores fueron reemplazadas por un pesado silencio. El trabajo de preparación a medio terminar del evento interrumpido todavía estaba sobre los mostradores, un duro recordatorio de cuán rápido los sueños pueden romperse. No te vas, dijo Harrison. No era una pregunta, sino una afirmación. Tengo que hacerlo, respondió Tasha sin darse la vuelta. La fundación está terminada. A esta altura, todas las publicaciones importantes de alimentos habrán recogido las acusaciones de Marcus. Los donantes se han ido. ¿Los estudiantes? Su voz se quebró ligeramente. Nunca volverán a confiar en mí. Harrison se movió para pararse junto a ella en el mostrador. Entonces ayúdame a entender. ¿Qué pasó realmente con ese dinero de la beca? Las manos de Tasha se detuvieron sobre su estuche de cuchillos. Por un largo momento, permaneció en silencio, luego finalmente se giró para mirarlo. Mi abuela se estaba muriendo, dijo suavemente. El tratamiento experimental que podría haberla salvado, costó más de lo que podríamos pagar. El fondo de becas tenía más que suficiente cubrió a varios estudiantes ese año. Entonces, usted tomó el dinero para su tratamiento, terminó Harrison. No, dijo Tasha bruscamente, sorprendiéndolo. Eso es lo que todos asumieron, lo que Marcus creyó. Pero yo nunca toqué ese dinero. Respiró profundamente. Mi padre lo hizo. Harrison sintió que las piezas empezaban a encajar. ¿Su padre? Jean-Michel Laurent, dijo Tasha, observando el rostro de Harrison en busca de reconocimiento. Era una estrella en ascenso en el mundo culinario francés hace 20 años. Luego desapareció, dejando atrás una serie de deudas y promesas incumplidas. La mente de Harrison corría. El nombre le resultaba familiar, un chef que había sido celebrado por sus técnicas innovadoras antes de desaparecer de la escena. Laurent, pero usted se llama Williams. El nombre de mi madre. Ella lo cambió nuestros nombres a ambos, después de que él se fue. Quería protegerme de su reputación. Tasha rió amargamente. Apareció en Le Cordon Bleu cuando escuchó que había obtenido la beca. Dijo que quería enmendarse, ser padre. Le creí. Se quedó con el dinero de la beca, dijo Harrison, comprendiendo. Tenía acceso a las cuentas a través de sus antiguas conexiones. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya se había ido. Marcus era mi mentor, el que me había ayudado a conseguir la beca. Pensó que yo estaba involucrado, trató de encubrirlo para protegerme. Destruyó su carrera. ¿Por qué no le dijiste a nadie la verdad? ¿Quién me creería? ¿La hija de un estafador notorio, alegando inocencia? Era más fácil desaparecer, empezar de nuevo. Hizo un gesto alrededor de la cocina. Esconderse a plena vista, usar las habilidades sin reclamar las credenciales.
Harrison absorbió esta información, su mente empresarial ya estaba trabajando en las implicaciones. «Podemos arreglar esto», dijo finalmente. «¿Cómo?», exigió Tasha. «El daño está hecho. Incluso si la gente creyera la verdad ahora, ¿quién confiaría el futuro de sus hijos a alguien con mis antecedentes? Porque tus antecedentes son exactamente lo que te hace perfecto para esto», dijo H., insistió Harrison. «Tú entiendes mejor que nadie cómo se puede victimizar a la gente, cómo se pueden robar los sueños. Por eso te has apasionado tanto en proteger a estos estudiantes, en asegurarte de que cada dólar se contabilice». Tasha negó con la cabeza, pero Harrison pudo ver que la incertidumbre reemplazaba a la resignación en sus ojos. «Los donantes, necesito escuchar toda la historia», interrumpió Harrison. «No solo la versión de Marcus, sino todo. Sobre tu padre, sobre por qué estás tan comprometido a hacer esto bien». Alcanzó su teléfono. «Y creo que sé cómo probarlo». «¿Qué estás haciendo?». «Exigir algunos favores». «Siempre hay un rastro de papel, Tasha. Si tu padre tomó ese dinero, hay evidencia en alguna parte. Dame 24 horas antes de que decidas irte». «¿Por qué?», preguntó, y la pregunta parecía abarcar más que solo su pedido de tiempo. «¿Por qué sigues luchando por esto?». «¿Por mí?». Harrison hizo una pausa en su marcación, mirándola directamente. «Porque en todos estos meses, a pesar de cada desafío y cada contratiempo, nunca has pensado en rendirte. Hasta ahora. Porque he visto cómo eres con esos estudiantes, cómo intentas darles lo que te quitaron. Y porque», dudó, luego continuó más suavemente, «porque en algún momento del camino, esto dejó de ser solo la base para mí». Se entendieron, reconocieron los sentimientos que habían crecido junto con su misión compartida. Tasha se volvió hacia sus pertenencias parcialmente empaquetadas y luego comenzó a desempacarlas lentamente. 24 horas, convino en voz baja. «Pero Harrison, si hacemos esto, si decimos toda la verdad, no habrá vuelta atrás. Cada rincón oscuro de mi pasado, cada detalle doloroso, todo saldrá a la luz. Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo con firmeza. «Y les mostraremos que a veces las lecciones más valiosas surgen de nuestras heridas más profundas». La reunión de emergencia de la Junta Directiva de la FU. Nación Miss Williams se convocó en el estudio de Harrison. Estuvieron presentes los restantes miembros de la Junta, donantes clave, Marcus Chen y varios críticos gastronómicos destacados que habían asistido a la presentación. Charles Wellington y Margaret Whitmore se sentaron con aire de suficiencia cerca del frente, claramente esperando presenciar los momentos finales de la fundación. Harrison estaba de pie a la cabecera de la mesa, con su computadora portátil conectada a la pantalla de la sala. Tasha se sentó tranquilamente a su lado, con una postura recta pero tensa. La sala zumbaba de anticipación. «Antes de votar sobre el futuro de la fundación», comenzó Harrison, «hay algunos hechos que deben ver». Hizo clic en un botón y los registros financieros llenaron la pantalla. «Estos son los registros completos de transacciones del fondo de becas de Le Cordon Bleu, con fecha de hace 20 años». Marcus se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. «Hemos visto esto. Muestran evidencia clara de...». «¿Sigue mirando?», interrumpió Harrison. Hizo clic nuevamente y aparecieron nuevos documentos. Estos estaban enterrados en viejos registros bancarios. Costó un poco encontrarlos, pero el dinero siempre deja un rastro. La sala quedó en silencio mientras la gente comenzaba a leer. Transferencias bancarias, números de cuenta, firmas, todo apuntaba a una historia diferente a la que creían. «Jean-Michel Laurent», anunció Harrison, viendo que varios rostros lo reconocían. Uno de los chefs más innovadores de su generación, y también uno de los mayores fraudes. Desapareció hace 20 años después de robar sistemáticamente en restaurantes y escuelas de cocina de toda Europa. Tasha se puso de pie, con voz firme. «También era mi padre. Un hecho que he pasado mi vida tratando de ocultar». Suspiros y murmullos llenaron la habitación. Harrison continuó, sacando más documentos. «El dinero de la beca fue robado, pero no por Tasha. Por Laurent, usando viejas conexiones y documentos falsificados. Desapareció con los fondos, dejando que su hija cargara con la culpa». Marcus Chen se había puesto pálido, mirando la evidencia. «¿Pero por qué no me lo dijiste?», le preguntó a Tasha.
Estaba tratando de ayudarte. ¿Me hubieras creído?, preguntó Tasha en voz baja. La hija de un conocido estafador. ¿Afirmando su inocencia? Había visto cómo mi padre cautivaba a la gente, les hacía creer sus mentiras. Era más fácil desaparecer que luchar en una batalla que no podía ganar. Harrison hizo clic de nuevo y apareció una nueva imagen, un informe policial reciente. Laurent fue arrestado el mes pasado en Montreal, intentando otra estafa. Cuando mis investigadores lo interrogaron, confesó el robo de la beca, limpiando por completo el nombre de su hija. Charles Wellington se puso de pie y se arregló la corbata. Todo esto es muy dramático, pero no cambia el hecho de que la señora Williams ha estado trabajando bajo falsas pretensiones, ocultando sus antecedentes. No, lo interrumpió Harrison bruscamente. Ella ha estado usando sus antecedentes para proteger a otros de experimentar el mismo dolor. Cada protección en la estructura de nuestra fundación, cada protección para los fondos de nuestros estudiantes, surgió de su insistencia en la transparencia absoluta. Tasha dio un paso adelante y se dirigió directamente a la sala por primera vez. Yo fui esa estudiante becada una vez, viendo desaparecer mis sueños porque alguien abusó del sistema. Todo lo que he hecho aquí y cada política, cada precaución, ha sido para asegurar que eso nunca le pase a otro estudiante. Se volvió hacia los jóvenes aprendices que habían insistido en asistir. Les debo una disculpa. No por mi pasado, sino por no confiarles la verdad. Quería protegerlos, pero al hacerlo, les negué la lección más importante que podría enseñarles. Que nuestro pasado nos forma, pero no nos define. La sala quedó en silencio por un momento, luego Sara, la joven estudiante de la exhibición, se puso de pie. Cuando llegué aquí por primera vez, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, pensé que no podía pertenecer a este mundo debido a mi origen. Pero la chef Williams vio más allá de eso. Me enseñó que la técnica y la pasión importan más que el pedigrí. Uno por uno, otros estudiantes se pusieron de pie, compartiendo historias similares. Mientras hablaban, Harrison vio que las caras de los miembros de la junta y los donantes comenzaban a cambiar del escepticismo a la comprensión. Marcus Chen. Finalmente Harrison miró a Tasha y vio en sus ojos la misma mezcla de esperanza y determinación que lo había atraído a su causa y a ella. La elección es suya, dijo a la sala. Podemos cerrar esta fundación, proteger el status quo. O podemos adoptar una nueva visión de la educación culinaria, una que comprenda que los grandes talentos pueden surgir de lugares complicados. La votación que siguió fue unánime. Cuando la sala se despejó, Harrison y Tasha se quedaron, de pie, muy juntos, después de que finalmente se dijera la verdad. Entonces, dijo suavemente, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Harrison sonrió y tomó su mano. A cualquier lugar que queramos. Después de todo, las mejores recetas a menudo las crean quienes no tienen miedo de romper con la tradición.